Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues estamos viendo subidas bastante importantes en Europa. Parecía que ayer estábamos un poquito más tranquilitos y hoy, al olor de que ayer Estados Unidos conseguía mantener esa corrección y luego veíamos cómo se recuperaba muy bien, pues en Europa hemos empezado a ver subidas bastante importantes en la sesión de hoy, al igual que lo estamos viendo también en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues todo parece indicar a esa bajada de 50 puntos básicos de los tipos de interés en Estados Unidos. Como decíamos, puede que en un primer momento sea bastante positivo porque se puede provocar una euforia pensando que así vamos a evitar un aterrizaje forzoso de la economía, pero la experiencia que tenemos y que comentamos en el vídeo del domingo del resumen semanal era que cada vez que habían bajado 50 puntos básicos, lo que se estaba anticipando era una recesión económica y que lo que acababa leyendo el mercado es que la economía no está tan bien como se pensaba, porque si no, hubieran bajado los tipos 25 puntos básicos. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo. Esa decisión de los tipos de interés llegará mañana a las 8 de la tarde, hora española. Por lo tanto, cuando llegue esa decisión, veremos el comportamiento de las bolsas en Estados Unidos, pero Europa hasta la apertura del jueves no veremos a ver cómo se comporta. Seguramente, o evidentemente, acompañará el movimiento que veamos en Estados Unidos. La verdad que nos esperan unas sesiones muy, pero que muy interesantes. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que fue una de las acciones que me habéis pedido uno de los que sois miembros del canal. Como ya os comentaba el otro día, siempre que me pidéis acciones los miembros del canal que estén dentro de la lista que analizamos a diario, pues la vamos a analizar lo antes que podamos. ¿Qué es otra acción que nuestra lista? Pues la vemos en los vídeos del resumen semanal. Además, la situación en la que se encuentra ahora mismo la cotización de IAG es muy, pero que muy interesante. A la vez que despierta alguna que otra duda. Ahora lo vamos a ver. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que parece que está rompiendo esa zona de resistencia que decíamos que era totalmente clave en el largo plazo. También se encuentra en una situación muy pero que muy interesante. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el Banco Sabadell, que se va acercando poquito a poquito de nuevo a esa zona de máximos anuales que tenemos. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a analizar estas tres acciones, como siempre lo haremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, si me habéis escuchado todos los días, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita en esa versión web y podéis ver todos estos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que era IAG. Fijaros cómo decíamos. Tenemos una primera zona de resistencia muy importante, los 2,14, y si la supera, ya no tendríamos nada hasta los 2,26, que no estaba el suelo de este movimiento de aquí. Fijaros cómo se fue hasta esa zona, la ha superado sin titubear, y lo mejor de todo, el volumen está siendo muy alto. ¿Señal de qué? De que podía seguir manteniéndose al alza. Quizás la sesión con más dudas llegó ayer, donde una subida un poquito más tímida y además veíamos un volumen bastante bajo. Pero fijaros cómo en la sesión de hoy de nuevo ha vuelto a entrar muchísimo volumen y parece que le está dando absolutamente igual que tengamos el RSI, fijaros, en zona de 89. 89,32 lo tenéis aquí. Fijaros cómo hace muchísimo tiempo que no vemos la cotización de IAG con un RSI tan alto. De hecho, fijaros que aquí tenemos los últimos 11 años y no aparece nunca. ¿Qué lectura podemos hacer? Pues que tiene mucha fortaleza la subida, pero hay que ser realistas y nos estamos acercando a una zona de resistencia muy importante en los 2,50 y es probable que acabemos viendo una corrección. ¿Por qué? Pues porque estamos muy, pero que muy sobrecomprados y porque estamos en esa zona de resistencia. Sí que es verdad que mientras veamos que el volumen se encuentra fuerte, que no veamos velas de indecisión, podemos continuar con la subida. Pero yo creo que ya se nos van acabando quizás esas hojas de la margarita que parece que estamos deshojando para acabar viendo una corrección. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que nos marca este RSI tan alto es que la fortaleza es altísima. Por lo tanto, aunque viésemos una corrección donde habría que vigilar la zona de los 2,26, es probable que posteriormente siguiésemos viendo un impulso. ¿Por qué? Porque evidentemente la fuerza que ha tenido es brutal, pero brutal. Fijaros cómo se ha ido de los 1,86 a los 2,46 prácticamente sin corregir, apoyándose en la media móvil de 6 sesiones. Cuando vemos un movimiento apoyándose en la media de 6 sesiones y acercándose muchísimo a la banda superior de Bollinger, es que esa cotización en esa subida tiene muchísima fortaleza. Y así lo está demostrando la cotización de IAG. Pero la importancia
de lo que estamos viendo ahora mismo en la cotización de IAG es por esa zona de los 2,55. Fijaros, cuando vimos esa caída tan fuerte en el año 2020, luego hemos visto un rebote muy importante que parece que todos ellos se ha frenado en esa zona a la que ahora nos estamos acercando. Vamos a ponerlo incluso un poquito más arriba, en los 2,55. Es decir, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Pues que es una resistencia muy importante, que va a ser muy complicado de superarla, pero que si la supera dejaríamos todo este ciclo atrás de los últimos 4 años y medio. Y eso nos marcaría que podemos seguir manteniéndonos al alza, romper todo este movimiento lateral de largo plazo y comenzar una nueva tendencia alcista. Para ello debemos ir con calma. No lo vamos a ver en una sesión, en una semana y a lo mejor quizás ni en un mes. ¿Por qué? Porque debe consolidarse por encima de esa zona, no sea que empecemos a ver algún movimiento en falso. Aunque pinta muy, pero que muy bien, pero muy bien, más fijaros la media 200 y la media 70 con clara pendiente alcista, positiva, mejor dicho, en el gráfico semanal, no hay que anticiparse. El movimiento está siendo muy, pero que muy bueno, pero la ruptura que implicaría una nueva tendencia alcista a largo plazo, yo creo que debe confirmarse. Del tirón superar esa zona, pues me parece muy complicado, evidentemente, pero muy complicado, porque es que estamos muy sobrecomprados ya. Lo que decíamos, no hemos visto normalmente a IAG nunca tan sobrecomprado. De hecho, vamos a ver el semanal. Fijaros también, está en 74. Solo hemos visto por encima, justo antes de la caída que vimos en el año 2020, a la cotización de IAG en el semanal por encima de esa zona de 74, la última vez que lo vimos por ahí, y el mensual no está tan alto porque ha sido una subida muy vertical, pero si esto se mantiene es probable que el próximo mes nos vayamos cerca de esa zona de 70. Así que bueno, la verdad que pinta muy pero que muy bien lo que estamos viendo en la cotización de IAG. Lo que más me está gustando evidentemente es el volumen, pero vamos a ver, porque también lo hemos comentado muchas veces, cuando vemos una subida muy vertical, el problema que tenemos es que al no ir formando dientes de sierra, pues quizás nos queda alguna que otra duda de cuando vemos la corrección, dónde nos vamos a frenar. En teoría, los 2,25 podría actuar como soporte, pero fijaros que no ha actuado como resistencia, es decir, pierde valor como resistencia. Los 2,15, pues también podría ser una zona importante, pero fijaros cómo estuvo ahí 2-3 sesiones. ¿Dónde me fijaría yo? En la media de 70. Porque hemos visto alguna señal bastante positiva una vez que se apoya a la media de 70 y luego ha vuelto a mantenerse al alza. Por lo tanto, yo creo que sería el soporte más importante que tenemos ahora en toda la subida. Y quizás, si vamos a ver una corrección para seguir manteniéndose al alza, debería respetar esa media móvil de 70 sesiones sin lugar a dudas, consolidarla como soporte y ser un soporte vital en la siguiente tendencia alcista, ya más en el medio largo plazo. Vamos a seguir con la segunda de las acciones, que es Telefónica. Y fijaros, ¿qué decíamos en Telefónica? Cogíamos el gráfico semanal y decíamos, el gráfico está perfectamente dividido en la zona de los 4,25. Fijaros las numerosas ocasiones en las que hemos tocado esa zona, cuando estamos en la parte alta, y ha vuelto a rebotar. Y las veces que la hemos tocado desde la parte baja, ya hemos vuelto a corregir. Fijaros, la última en junio de 2022. Pues bien, ahora mismo estamos superando la zona de los 4,25. Eso es muy buena señal. ¿Por qué? Porque es la primera vez, fijaros, desde octubre de 2001, que no superamos esa zona y luego volvemos a corregir. Ahí sí que es verdad que hicimos una ruptura en falso y corregimos con mucha fuerza hasta la zona de los 2 euros, pero el resto del tiempo, cuando la ha superado, de verdad, ha sido para subidas muy importantes. En realidad hemos tenido solo una por aquí y por aquí otra. Pero la verdad que la señal puede ser muy, pero que muy positiva en el gráfico. Era principalmente por lo que hoy traía Telefónica. Ya vamos dando la tabarra con la zona de los 4,25, ni sé el tiempo. Pues bueno, ayer vimos que la superaba y hoy parece que está intentando consolidarse por encima de esa zona. Ahora, lo ideal, aprovechando también que la RSI, aunque está en 74, todavía podría mantenerse un poquito más arriba, sería irse hasta la zona de mejor 4,40, 4,50. Y a partir de ahí, coger terreno. ¿Para qué? Para ver una corrección hasta la zona de los 4,25, 4,26, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Ese sería el movimiento perfecto. ¿Por qué? Porque hemos superado la resistencia, hemos vuelto hasta allá, la hemos consolidado como soporte y hemos vuelto a mantenernos al alza, superando los máximos anteriores.
después de ese movimiento ganaría muchas papeletas que vamos a empezar a ver una continuidad alcista en los próximos meses. ¿Cuál es el problema? Que si haremos una subida y volvemos a perforar la zona de los 4.26, podría llegar a ser una ruptura en falso. Y eso, en una zona tan importante en el histórico del gráfico de Telefónica, a mí no me gustaría absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Porque aquí, bueno, la rompió, pero quizás teníamos la divergencia, no esperamos una corrección. Pero ahora que la ha superado con tanta claridad, no me gustaría que la volviese a perforar. Y si la perfora, que aguante la media móvil de 70 sesiones. Para que se quede muy cerquita de esa zona y tenga fácil el volver a recuperar. Porque si caemos, nos alejamos de la zona de los 4.26, podría ser la confirmación. Si además perdemos la media de 70, de que ha sido una ruptura en falso. Y eso no me gustaría absolutamente nada. Pero nada. Y tendríamos una señal muy negativa. Pero muy negativa. Así que bueno, creo que lo que vamos a tener que hacer con Telefónica es seguirla muy de cerca, porque los movimientos que tengamos yo creo que van a ser totalmente claves las próximas semanas. En el semanal, pues fijaros, se ve muy bien la ruptura. Sí que es verdad que aunque esta semana parece que ha entrado un poquito más volumen, las anteriores no había tanto volumen, pero cuando ha tenido que llegar el volumen parece que está llegando. Vamos a ver si de cara a la segunda parte de la semana sigue aumentando el volumen por encima de esa zona tan clave de los 4.25. Y el mensual pues nos está quedando una vela perfecta. Fijaros, superando además la media móvil de 200 sesiones. Eso es muy, pero que muy importante. Fijaros que aquí cuando la perforó ya y volvemos hasta ella, no consigue meterse sobre ella y volvió a corregir, es cuando comenzó esa caída tan fuerte que veíamos en 2020. Ahora debería suceder exactamente lo contrario. Y vamos con la tercera de las acciones, que es el Banco Sabadell. Fijaros cómo está en una situación muy parecida a la que decíamos ayer en CaixaBank. Fijaros cómo estamos en un clarísimo movimiento lateral, donde parece que se está apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Y ahora, pues poquito a poquito, nos vamos acercando hasta esa resistencia tan importante en los 1.96, 1.95. ¿Por qué es tan importante? Porque es donde tenemos, quizás si estuviésemos poniendo ahora un hombro, aquí la cabeza, y aquí el segundo hombro, en esa zona de los 1.95, 1.96 es cuando despejaríamos las dudas de ese hombro, cabeza, hombro, y nos podríamos ir a atacar la zona de máximos y seguir manteniendo la subida. Y pensar que lo que hemos visto por aquí simplemente ha sido un movimiento lateral, como lo que tenemos por aquí y como lo que teníamos por aquí, no un movimiento de distribución. El más corto plazo, pues yo creo que mientras consigamos mantenernos sobre la media 70, aunque veamos una corrección, puede ser bastante positivo. Fijaros como aquí la perdimos, pues rápidamente empezamos a repuntar de nuevo. Fijaros aquí la importancia de volver a superar la media de 70. Esto fue clave para dar aquí este movimiento lateral. Volver hasta la media 70, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Por lo tanto, yo creo que lo está haciendo bien, pero necesita, yo creo que un poquito más de gasolina. Hay bancos que lo están haciendo muy bien, el Santander lo está empezando a hacer muy bien, pero hay otros que yo creo que les falta un poquito de fortaleza que han tenido en anteriores ocasiones para seguir manteniendo la subida. Y en el semanal, pues vemos clarísimamente ese movimiento lateral con esa divergencia, pero que hasta que no pierda la zona de 1.74 no le daríamos mayor importancia a esa divergencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es esa figura posible de hombro, cabeza, hombro, que hemos visto más claramente en el gráfico diario. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Mañana va a ser una sesión totalmente clave. Yo creo que están todos los inversores, sobre todo los pequeños, al olor de esa bajada de 0.50, de que va a subir muchísimo la bolsa porque se lo va a tomar muy bien el mercado. Y quizás en un primer momento, como decía antes, puede ser así, pero es que luego la realidad es la que es. Una vez os lo he comentado, mi andaduría en el mundo de la bolsa comenzó a lo mejor hace 10 años, o ya ni sé el tiempo, o más años, en un curso de bolsa que hice en la universidad. Y algo que se me quedó grabado a fuego fue que nos decía, acordaros de esto, cuando bajen, bueno, mejor decía, cuando suban los tipos de interés, por mucho ruido que haya, acordaos que eso va a ser una señal de fortaleza, porque los bancos centrales ven que la economía está fuerte y se permiten subir tipos y todo sigue rodando, por mucho ruido que haya. Pero cuando bajan tipos de interés, aunque se espere que va a ir a mejor porque empieza a haber dudas de la economía, lo que en realidad está mostrando es una clara debilidad económica y lo que acaba provocando son caídas. Así que bueno, eso evidentemente no pasará de un día para otro, pero veremos a ver si dentro de unos meses este buen hombre tenía razón o no tenía razón. Así que nada,
Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Nos veremos mañana de nuevo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.